Dios le bendiga, hermano. ¿Se escucha bien, verdad? Ahora. Dios le bendiga, hermano, nuevamente. Estamos gozosos. Qué linda esa alabanza, ¿verdad? Esa última alabanza que cantamos. ¿Cómo está tu corazón rebosando delante del Señor? Lleno de gratitud. Lleno de lo que el Señor ha hecho con nosotros. De cómo hemos visto a nuestro Señor Jesucristo a través de este libro del Evangelio de Juan. Nuestro corazón está rebosando de gratitud por lo que Él hizo. Por el sacrificio de la cruz la cruz del Calvario. De que Él entregó su vida por nosotros. Cuando nosotros no merecíamos tal cosa. Qué linda canción esa. Y que recordemos. Ser agradecido. Porque si no es por nuestro Señor Jesucristo, no estuviéramos aquí. Hoy continuamos en el en el Evangelio de Juan. Vamos a comenzar ahora el capítulo 21. Este ya es nuestro último capítulo del Evangelio. Va a ser triste terminarlo. Tuvimos 2 años. Vamos a estar con él, con el libro del Evangelio de Juan. Y ya estamos en el último capítulo. Un libro donde hemos visto la majestad de Cristo, donde hemos contemplado quién era Jesús. Desde su nacimiento, ¿verdad? Hasta ahora, que ya está resucitado. Y este último capítulo ahora. Vamos a leer los versículos 1 al 14 del capítulo 21 de Juan. Cuando lo tengan, se pueden parar si pueden, para leer el texto. Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. Y la palabra de nuestro Señor dice de esta forma. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos ahora, para poder abrir tus escrituras, Señor, tu palabra, y saber, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Padre Santo, aquí estamos.
con corazones abiertos, mentes abiertas, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, incluyéndome a mí también, Padre Santo. Yo simplemente soy un mensajero, Señor, que viene a traer las buenas nuevas de salvación que tú me has dado, que yo dijera. Te pido, Señor, que las hables en esta mañana. Que habla en nuestras vidas, nuestra conciencia, Padre Santo, nuestra mente, nuestro corazón, mi Dios, y podamos ver, Señor, la majestad de Cristo en toda su gloria. Y aquellos que no te conocen, Padre Santo, clamo y te pido por ellos, Señor, que puedan ver claramente, que la venda sea quitada de los ojos y puedan ver a Jesucristo, nuestro Señor, y saber que solamente en Él hay salvación. Gracias te doy, Padre Santo, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya mencioné, ya estamos en el último capítulo del Evangelio de Juan. Estamos en los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Pero la sección principal realmente del Evangelio cerró con la declaración del apóstol cuando nos dejó su propósito. En el capítulo 20, versículo 31, ¿verdad? Que dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Si usted lee el Evangelio de Juan, usted dice, pues terminó el Evangelio ahí. Porque está diciendo el propósito del libro y ahí termina. Este capítulo realmente, el 21, es realmente el epílogo de la carta. Un epílogo, ¿verdad? Si no sabe lo que es, sirve para mostrar el destino de los personajes. Sirve para resolver cabos sueltos y ofrecer una reflexión final, y esto es lo que Juan está haciendo aquí. Esto actúa como un puente entre la historia y el cierre definitivo del Evangelio de Juan. Si el apóstol hubiera terminado en el capítulo 20, entonces nos hubiéramos quedado con preguntas sin responder realmente. Nos hubiéramos quedado con varias interrogantes. Primero, ¿quién cuidaría de los discípulos una vez Jesús ascendiera a la diestra del Padre, ya que no estaría con ellos físicamente? También otro interrogante que podemos quedarnos es, ¿qué sucedió con Pedro? Pedro negó al Señor la noche de su arresto y no estuvo en ninguna parte de la crucifixión. Y aún después de la resurrección vemos a Pedro sin saber realmente qué está sucediendo. Estos últimos versículos nos muestran que no es el final de la historia de Pedro, sino que vemos su reconciliación con Jesús. Otra interrogante que podemos tener también trata del rumor de que el apóstol Juan no moriría antes del regreso de Cristo, ¿verdad? Es un rumor que se estaba esparciendo en ese tiempo. Que él no iba a morir, el apóstol Juan, hasta que Cristo viniera. Y en este último capítulo Juan resuelve eso. También otro interrogante, el apóstol da una explicación del por qué no incluyó las muchas otras señales. Y esto lo vamos a ver él lo dijo en el 20:30, lo vamos a ver en los versículos del 15 al 25. Y también refuerza la verdad de que el discípulo amado es en efecto Juan. Para propósito del mensaje de hoy vamos a tocar ese primer interrogante. Los otros interrogantes nuestro amado pastor lo va a tocar cuando le toque predicar los versículos 15 al 25, pero para nosotros hoy esa primera interrogante es lo que vamos a discutir. Después de 3 años y medio, los discípulos se encontraron con la realidad de que tenían que cuidarse ellos mismos. El tiempo que Jesús estuvo con ellos, les proveyó de todo, todas sus necesidades fueron cubiertas. Pero el Señor le había dejado claro que continuaría cuidando de ellos. Había mencionado eso y les quiero decir, ¿verdad? La idea central de hoy es Jesús resucitado sigue presente, activo y cuidando de los suyos. Y nos llama a depender de Él para la misión del Evangelio. Repito, Jesús resucitado sigue presente, activo y cuidando de los suyos. Y nos llama a depender de Él para la misión del Evangelio. Y la pregunta que quiero responder, ¿de qué manera nos muestra Jesús que sigue cuidando de los suyos después de la resurrección? Y Juan nos revela realmente 3 maneras en que el Señor ya resucitado se hace presente y provee para su pueblo en estos pasajes. Y comenzamos con la primera, Jesús aparece en medio de la espera ordinaria.
los 3 primeros versículos que dicen: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando comienza la historia, en el capítulo 21, vemos a unos discípulos tal vez pensativos, tal vez pensando en todo lo que había ocurrido. Y aunque no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el capítulo 20 al capítulo 21, porque el texto no nos dice, sabemos que no pasó de 40 días. Eso sí sabemos. De 40 días no pasó. Pero no sabemos cuánto tiempo pasó de uno al otro. Pero cuando leemos estos versículos, es como si ellos estuvieran pensativos, pensando en lo que ya pasó, en lo que estaba sucediendo. Y pensemos en estas cosas. Los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús. Fueron llamados por el Mesías para una tarea especial. Fueron llamados por una tarea especial. Él les dijo: sígueme. Y ellos dejaron todo y le siguieron. Ellos vieron cosas que nosotros ni nos podemos imaginar y escucharon cosas que nunca habían escuchado antes. Y todo esto vino del Dios encarnado. Ellos tienen un propósito en sus vidas, son mensajeros de Dios para llevar el mensaje más grandioso que nadie había escuchado antes. Pero Jesús les dice que va a morir. Y Pedro, en su ímpetu, le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, él le está diciendo, en otra versión dice: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y aunque Jesús le dice que lo iba a negar 3 veces, de seguro que él pensó que nunca haría tal cosa, como negar a su Señor. Hasta que llegó el momento en que Jesús fue arrestado, y en ese momento todos salieron corriendo y lo dejaron solo. Pero poco a poco Pedro se fue acercando al juicio falso que le tendieron los judíos, hasta que una muchacha que realmente era como una sirvienta, lo más probable era ella, y le dijo que él caminaba con Jesús, que se parecía, tú eres como uno de ellos. Y 3 veces le dijeron esto, y en las 3 ocasiones negó a su Señor. Esa última vez que lo negó, cantó el gallo, y se acordó de las palabras de Jesús, que antes que cantara el gallo 3 veces lo iba a negar. Y esa tercera vez, cuando lo negó, se encontró ojo a ojo con su Señor, porque el Señor miró atentamente a él. Salió corriendo y lloró amargamente. Fíjate que Juan nos dice, ¿verdad? Usa esa palabra, salió corriendo y lloró amargamente. No simplemente que estaba triste, sino que lloró con una amargura, con un dolor profundo. Pero aun cuando Jesús fue crucificado, no apareció por ninguna parte. Ninguno de los discípulos, excepto Juan, estuvo en la crucifixión del Señor. Sus amigos lo abandonaron y lo dejaron solo. Y pensemos en estas cosas mientras leemos esta historia. Este es el contexto que tenemos que estar pendientes de lo que sucedió antes. Tanto los versículos de ahora como los versículos después. La frase después de esto, que comienza el texto, se refiere a un tiempo, como mencioné, que no se especifica después de que Jesús ya se había aparecido 2 veces. Pero todavía no les había dado instrucciones definitivas sobre qué hacer a continuación. Ellos estaban en una espera. Están en ese espacio intermedio entre lo que ya vieron y lo que todavía no saben. Han estado en ese tiempo, en esa espera, de esperar en el Señor, pero todavía el Señor no ha hablado, no te ha dirigido, no te ha mostrado. Así estaban ellos. Están en una espera por Jesús. Los discípulos habían salido de Jerusalén hacia Galilea, como Jesús lo ordenó que hicieran en Mateo 28:10, cuando les dijo que fueran a Galilea porque allí lo verían. Entonces, ¿cómo sabemos que estaban en Galilea? Pues porque estaban en el mar de Tiberias, que es conocido también como el lago de Galilea.
Juan después nos dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, y esto hace énfasis en que después de la resurrección Jesús no era reconocible, sino se revelaba a ellos. Esto ocurrió, ¿verdad? Los dos jóvenes que iban de camino a Emaús. Ellos no sabían que el que estaba con ellos era Jesús, hasta que el Señor se les reveló y ellos pudieron ver claramente quién era. En Juan 20:14 se nos dice que cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El pastor MacArthur menciona que esto no era solo cierto de la parte física, sino de la parte espiritual también. Sin la dirección del Espíritu Santo, hermano, nadie puede llamar Señor a Jesús. Nadie. Como se nos dice en 1 Corintios 2:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. También se nos dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque era necesario que el Hijo del Hombre viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay nadie que busque a Dios, como dice Romanos 3:11. Y sin esa búsqueda, el Evangelio sigue siendo locura. Así que el Señor tiene que revelarse a la persona. También podemos ver que no estaban todos los discípulos, no viajaron todos juntos y solo había 7. Tal vez los otros 4 se quedaron donde estaban, tal vez no quisieron ir a pescar. Pero realmente no sabemos, lo único que sabemos es que no estaban allí. Pero sí estaban Simón Pedro, que siempre es mencionado primero, lo cual dice sobre su liderazgo, sobre los apóstoles. Está Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo. ¿Por qué le decían gemelo? Realmente no sabemos. Tal vez tenía un hermano gemelo o tal vez había otro discípulo que se parecía mucho a él. Le decían gemelo. Estaba Natanael, este fue el que Jesús dijo de él. Es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Los hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan. Y otros 2 de sus discípulos, que probablemente eran Andrés y Felipe, que siempre se pasaban con los hijos de Zebedeo. Y lo primero que podemos notar es que no estaban bien, porque no estaban en la montaña donde Jesús les dijo que esperaran. Y esto lo podemos ver en Mateo 28:16, que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No estaban en la montaña. Bajaron de la montaña porque Pedro quiso ir a pescar. Tal vez impacientemente, ¿verdad? Por la espera, le dice a los que estaban allí, me voy a pescar. Y los demás se unen a él, como el líder del grupo, se unen a él. Ahora, estudiando el texto, vi, ¿verdad?, que hay como que 2 pensamientos en cuanto a esto. Hay algunos que dicen que se fue a pescar, no de una pesca recreativa, sino que volvió a su antigua vida, haciendo lo que sabía hacer. Hay otras personas que dicen, no, que solamente fue a pescar. Como pescador se fue a pescar. Mirando el texto, ¿verdad? Y viendo realmente su contexto, yo no puedo estar de acuerdo que solamente Pedro se fue a pescar para pasar el tiempo. Porque si miramos todo lo que ocurrió, que les mencioné al principio, y lo que sucede después en la conversación de Jesús con Pedro, en los versículos 15 al 25, esto sugiere que tal vez sí quería volver a su antigua vida. Y hay 3 razones por las cuales pienso esto. Primero, en Juan 16:32 dice, aquí la hora y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Por lo menos una versión que yo leí dice, cada uno se irá a su propia casa. Cada uno se irá a su propia casa. Y podemos decir, ¿verdad?, que son casas, propiedades, posesiones, se fueron a lo que es de ellos. En 1 Tesalonicenses 4:11, la misma frase se usa, la frase griega se usa, pero se traduce aquí como vuestros negocios. La segunda razón, y aquí voy a entrar un poco de español, si me equivoco, tenemos una maestra, una excelente maestra de español que me va a corregir, si lo explico mal. Pero el uso del artículo definido la, con el sustantivo barca, indica que se trata de una barca en particular. Si dice una barca, se está refiriendo barcas, no importa. Pero si dice la barca, se está refiriendo a una barca en específico. Ahora, la Reina Valera dice una barca.
pero en la Nueva Biblia de las Américas dice la barca. Así que la barca que ellos están usando no es cualquier barca, es una barca en específico, una barca que se usa para pescar, preparada para eso. Y la tercera razón por la cual creo que sí quería volver a su antigua vida es que en el versículo 15 el Señor le hace una pregunta a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y la palabra estos en el griego es una palabra abierta. No es una palabra que signifique algo en específico, es una palabra que se queda abierta. Lo cual puede significar los otros discípulos, o tal vez el Señor le está diciendo: me amas más que todas estas barcas y las redes y los peces y todo esto que estás haciendo. Y por esta razón entiendo yo que Juan sí, que Pedro sí tal vez quería volver a su antigua vida, porque no sabe qué hacer. Está esperando, el Señor no aparece, está esperando que el Señor le diga, pero todavía no sabe, se siente indigno por haber negado a su Señor. Cualquiera se quiere ir a su antigua vida. Ya no soy digno de estar delante del Señor, mira lo que yo hice. Después que Pedro dijo que se iba a pescar, los demás discípulos que estaban ahí dijeron también lo mismo. Entonces se montaron en la barca, listos para ir a pescar. Para tener una gran noche de pescado que iban a coger. Pero el texto luego nos dice: y aquella noche no pescaron nada. Nada. Y estos son pescadores experimentados en su propio lago. Estos no eran cualquier persona. No es como si yo voy, de seguro conmigo no voy a coger nada durante la noche, de seguro. Pero estos no eran pescadores cualquiera, eran pescadores que sabían, eran expertos. Y el texto nos dice que no pescaron nada. El texto realmente no lo culpa por eso, simplemente registra lo que sucedió. Eso es lo que está haciendo Juan, registrando lo que sucedió. Pero el hecho de que no pescaran nada es una lección del Señor de que no podían volver a sus vidas pasadas. No hay nada de malo, ¿verdad?, en ser un pescador. Es una profesión noble. Sin pescadores no tuviéramos comido. Pero el Señor los llamó a ser pescadores de hombres, como les dijo en Mateo 4:19. ¿Y recuerdan lo que hicieron después que el Señor los llamó? Lo vemos en el versículo después de Mateo 4:19. Dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos dejaron todo atrás y decidieron seguir a Cristo. No había vuelta atrás. Ellos pusieron sus manos en el arado y tenían que mirar a la misión que el Señor tenía para ellos. ¿A dónde están mirando? Te pregunto yo a ti ahora, ¿a dónde están mirando? ¿Estás haciendo aquello que el Señor te llamó a hacer? Mira, hermano, todos somos llamados por Dios para una tarea. Y una tarea que debemos de tomar seriamente. Todos fuimos llamados por Dios para hacer la labor del Evangelio en la obra que Él ha preparado para nosotros. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás mirando a Cristo y haciendo tu labor como creyente? No hay algo más glorioso, hermanos, que ser obediente al Señor y saber que estás siendo obediente. Porque en la obediencia vamos a tener la certeza de que estamos en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede cuando no haces lo que el Señor te manda que haga? Te sientes perdido, ¿verdad? Te sientes que no estás en el camino correcto. Te dudas a ti mismo porque no sabes si esto realmente le agrada al Señor lo que estoy haciendo. Miremos a Él. Nosotros, aquellos que hemos creído en Jesús para salvación de nuestras almas, hemos puesto la mano en el arado y no podemos mirar atrás. No podemos. Pero Jesús no los deja ahí. Porque cuando amanece, Él aparece en la orilla de la playa. Esto es lo que dice, versículo 4 al 8. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos,
¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Así que el Señor resucitado se aparece a tus discípulos, da una instrucción sencilla y el resultado revela quién es Él. Después de una noche de pescar y no ver los frutos de la pesca, y cuando ya está amaneciendo y a punto de regresar a la playa, de repente aparece Jesús y estaba esperándolo. Estaba esperándolo allí. Y como ya había mencionado antes, ¿verdad? Para que pudieran reconocerle, el Señor se tenía que revelar a ellos. Por eso los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces les habla desde lejos y les pregunta si habían pescado algo. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y lo gritó, ¿verdad? Porque está lejos del barco, no está cerca. Y ellos le dicen, no. Tal vez recordando que la historia se está repitiendo de nuevo. Luego le da una instrucción, echen la red al lado derecho. Ellos tal vez, frustrados por toda la noche sin pescar, cansados, hambrientos tal vez, obedecen a esta persona extraña que está en la playa. Pero estos son hombres experimentados en la pesca y este extraño le está diciendo que echen la red al lado derecho ahora. Si no había peces en el lado izquierdo, pues la lógica nos dice que tampoco en el lado derecho va a haber peces. Pero le hacen caso y obedecen. Entonces la red se llena de tal manera que no pueden jalarla de nuevo al barco. Era tanto el peso en la red que no podían sacarla del agua. Después se nos dice que la red se llenó de 153 peces. ¿Por qué? Bueno, porque había autoridad en la voz que les dijo que echaran la red. El que le dijo echar la red a la derecha no fue cualquier persona. Era el Dios encarnado, creador de los cielos y la tierra. Y en su voz había autoridad. Así como había voz en su autoridad cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió fuera. Después de estar muerto 4 días. Así como Jesús alejó los peces toda esa noche, ahora los dirige a la red. Y aquí vemos la divinidad del Señor controlando toda su ración. Porque el Señor controla todo. La divinidad de Cristo, hermanos, manifestada, ¿verdad?, en las pequeñas cosas. Y esto se destaca como Dios se revela, como Dios que se revela en lo cotidiano. Se revela la sencillez y los detalles ordinarios de la vida. Muchas veces uno espera estos milagros grandiosos, ¿verdad? Muchas veces uno espera tener estos milagros de que se levante un muerto, como Jesús hizo. Pero hermano, en estas pequeñeces, en los asuntos ordinarios de la vida diaria, el Señor se revela a nosotros y podemos ver su majestad y su gloria. Ahora, leyendo esto, ¿verdad?, que está ocurriendo, ¿a qué se le recuerda esta historia? Hay un paralelo, ¿verdad? Hay un paralelo entre esta situación que podemos decir que es la recomisión de los apóstoles, de los discípulos y el llamado original de los discípulos. Y quiero leerlo para que vean lo similar que es. Lucas 5, 1 al 7 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, y este es el mismo lago, este no es otro lago, es el mismo. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: Boga mal adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Vieron la similitud ahí? De las dos historias. No es casualidad que haya un paralelo de estas ambas historias. En Lucas nosotros vemos el llamado de los apóstoles. Ahora vemos a Jesús cómo el Señor los restaura y los recomisiona. Después que sucedió este milagro, Juan fue quien dijo, es el Señor, se acordó, lo más probable se acordó de lo que sucedió. Se acordó y dijo, mira, ese es el Señor. Entonces Pedro al instante se pone la ropa y se lanza al agua. Cada uno responde según su carácter, ¿verdad? Es gracioso que Pedro se ponga la ropa y entonces echa el agua. Pero era tanto su deseo de estar con el Señor Jesús que no podía esperar a que la barca llegara a la orilla de la playa. Era tanto su deseo de estar con Cristo, aquel a quien estaba esperando, que se puso la ropa de nuevo y se echó al mar para estar cerca de él lo más pronto posible. Y yo oro al Señor que esa sea también mi actitud y sea la actitud nuestra, de que queramos estar cerca de nuestro Señor Jesús. Porque ¿qué vamos a hacer lejos de Él? ¿Qué vamos a hacer lejos de Él? Nuestro deseo es que estemos cerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se tira al agua y deja a los otros discípulos en la barca con una red llena de peces, que no pueden ni sacar del agua de tanto que pesaba. Pero no estaban muy lejos de tierra, sino unos 90, 100 metros. Y aquí podemos ver el reconocimiento de la presencia de Cristo, que no siempre llega de la misma manera en todos. Pero la realidad es que su presencia es la misma para todos. Juan lo reconoció primero, pero Juan siempre fue más rápido para percibir. Pedro, pues, era más rápido para actuar. Pero lo que podemos estar seguros es que el Señor se revela a nuestras vidas, porque siempre cuida de los suyos. Aún sentado a la diestra del Padre, la Biblia dice que intercede por nosotros. Hermano, Jesús intercede por ti. Piensa en eso. Jesús intercede por ti. Su mirada siempre está puesta en nosotros porque somos sus hijos. Siempre nos provee todo lo que nosotros necesitamos cada día, ni más ni menos. Nos provee exactamente lo que nosotros necesitamos en el día. Somos de Él. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe que nosotros somos de Él? Si has creído en Cristo para salvación, eres de Él. Si has reconocido que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para limpiarte, y si has creído en Jesús para salvación, eres de Él. Y muchas veces se nos olvida eso. Se nos olvida que somos de Él. Somos su propiedad. Es una verdad que tenemos que recordarnos cada día, porque lo olvidamos. Y yo lo digo por mí. Tengo que recordármelo todos los días que yo no estoy solo. Que el Señor cuida de mí porque yo soy de Él. Entonces cuando llegan a la orilla, encuentran algo que no se esperaban. Los versículos 9 al 14. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. ¿Se acuerda de Lucas que le leí? Dice que la red se rompía. Aquí la red no se está rompiendo, ¿verdad? Les dijo Jesús, venid, comed.
Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El clímax del pasaje no es el milagro de los peces, sino el desayuno. Jesús ya tenía fuego, ya tenía pan, ya tenía pescado. Él no necesitaba de lo que ellos trajeron, pero los invitó a traerlo de todos modos. Y luego los llamó a comer. Hermano, esa es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Porque cuando fue a encontrarse con ellos, lo encontró en una barca y en una montaña, como lo había dicho que estuvieron. Y con todo eso les muestra gracia y les prepara desayuno. Cuando desembarcan, Jesús ya tiene brasas, ya hay pescado, ya hay pan. Él no espera la pesca milagrosa para preparar el desayuno. El cuidado de Jesús no está condicionado a lo que nosotros producimos. Él provee de manera independiente y sin embargo les dice, traigan de los pescados que acaban de sacar. Y qué maravilloso, ¿verdad? Tuvo que haber sido desayunar con Jesús. Y más cuando fue el mismo Señor quien lo preparó. Imagínate eso, hermano. Un desayuno con Cristo. Ese es el mejor desayuno que tú vas a probar en toda tu vida, déjame decirte. Yo estoy seguro que estos apóstoles, cada vez que desayunaban con alguien, no se comparaba con haber desayunado a la playa con nuestro Señor Jesucristo. Que Él mismo les preparó el desayuno, les preparó el pescado y el pan. Estaban frente a las brasas. Estaban en la playa comiendo con el Señor Jesucristo. Pedro se encuentra de nuevo frente a unas brasas. La primera vez que tuvo frente a las brasas ardían en las tinieblas de una noche oscura. ¿Se acuerdan? Cuando le tendieron el juicio falso a Cristo. Que prepararon brasas porque hacía frío esa noche. Pasó de unas brasas en una oscura noche. Y ahora está frente a las brasas de un nuevo día. Esa noche fue oscura para Pedro, pero el sol salió de nuevo. Solo el Señor puede hacer eso. Solamente el Señor puede hacer eso. Él les muestra su amor. Estos discípulos que estaban cansados y con hambre después de una larga noche, ¿qué hace? Les prepara desayuno. El Señor les preparó el desayuno y les sirvió. No solamente se los preparó, sino que les sirvió como había hecho antes. El Señor le había dicho que Él estaba entre ellos para servirles. Lo vemos en Lucas 22:27. Porque dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor sirve y nos sirve. Hermano, entienda esto, usted no merece que el Señor te sirva, pero el Señor te sirve. También lo vemos cuando le lavó los pies a los discípulos. En Juan 13, 1 al 15. Cuando por fin el resto de los discípulos llega a la orilla de la playa, Jesús les dice, traed los peces que acabéis de pescar. El pescado y el pan que había puesto era para ir comiendo mientras cocinaban el resto. Y en cuanto al número de los peces de la red, ¿verdad? El texto nos dice que habían 153 peces. Y esto es como un interrogante para muchas personas. Pues ellos quieren saber exactamente qué significa esos 153 peces. Y hermanos, yo les voy a decir exactamente lo que eso significa. No, eso significa absolutamente nada. Nada. Esto lo que nos da realmente es una explicación simple y clara. ¿Cuál es la explicación? Que esta es otra indicación de lo que Juan vio fue verdadero. Esto nos dice que él fue un testigo ocular. Y un testigo ocular es la única persona que puede dar este tipo de detalles. Eso es lo que significa los 153 pesos.
que lo que está diciendo Juan es verdadero, no es mentira. Yo estuve ahí, yo lo vi. Nosotros contamos los peces. Y eso es lo que significa. Así que no se ande por ahí buscando los números y haciendo las cuentas, ¿verdad? Para ver qué significa 153. Créeme que no va a encontrar absolutamente nada ahí. Pero aquí hay otro detalle, ¿verdad? Que solo un testigo ocular puede notar. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Juan menciona que los peces eran grandes, pero la red no se rompió. Eso es imposible, ¿verdad? Porque cuando lo vimos en Lucas, las redes se estaban rompiendo. Aquí no se rompió la red. Y la red se rompía por la cantidad de peces. Y eran 153. Estos peces eran peces grandes. Estos peces pesaban tal vez de 1 o 2 libras cada uno. Y si eran 153, ¿cuántos son? Como 306 libras que pesaba eso. No era cualquier cosa, era pesado. Pero el predicador Josiah Drowman, algunos de ustedes lo conocen, menciona que esa red se rompía pre-resurrección. Que la capacidad de pescar peces y hombres tenía una capacidad diferente que la red post-resurrección. Él continúa diciendo, ¿verdad? Y no hace mucha especulación, pero menciona esto, menciona este paralelo en estos pasajes de pescadores de peces que Cristo está convirtiendo en pescadores de hombres. Entonces, él dice que la red pre-resurrección vemos que no era capaz de mantener a los peces, pero post-resurrección, cuando los apóstoles pescan hombres, lo hacen con una gran pesca. Y esto lo vemos. Lo vemos en la primera predicación de Pedro, en Hechos 2:41. ¿Qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso fue la gran pesca que ellos tuvieron ese día. Estos pescadores de hombres, ese día el Señor salvó sobre 3,000 personas. Y estos eran hombres solamente, sin contar niños y mujeres. Y esto fue la gran pesca que tuvieron. Hermano, la red del Evangelio nunca se va a romper porque es poderosa para sacar a cualquier hombre del mal de su pecado. Eso fue lo que hizo con sus discípulos, eso fue lo que hizo con nosotros. Nos sacó del lodo cenagoso, del mal de nuestro pecado. Y hará con cualquier persona que ponga su fe en Cristo Jesús. Si no has conocido a Cristo, corre a Él. Corre a Él. Hoy, la palabra nos dice, hoy es el día de salvación. No es mañana, no es después, es hoy, ahora. Hoy es el día de salvación para ti. Juan luego añade, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos estaban tan abrumados por todo lo que ocurrió que el Señor tomó el pan y el pescado y les dio a sus discípulos. Se sentaron frente a las brasas para comer, pero estaban tan abrumados que no cogieron nada. Entonces el Señor les sirvió la comida. Vemos cómo el Señor guarda y cuida de los suyos y les sirve el desayuno. Vemos cómo el Señor provee para sus necesidades. Y así como provee por las necesidades de los discípulos, provee por las nuestras también. Siempre provee por nuestras necesidades. Luego de eso, el apóstol Juan nos dice qué ocurrió durante el desayuno. Pero nos dice, ¿verdad?, con más detalle en los versículos 15 al 25, que es una conversación primero que tiene con el apóstol Pedro. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces termina diciendo Juan, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En otras palabras, esta es la tercera vez registrada en este Evangelio de Juan. Esta es la tercera vez que yo le estoy mencionando que Jesús se manifestó a nuestras vidas. Se manifestó a nosotros, corporalmente, frente a nosotros. Y es interesante que Juan dice que es la tercera vez, ¿verdad?
porque en 3 oportunidades registradas los discípulos tuvieron la oportunidad de verlo. Ahora te pregunto yo a ti, hermano, hermana, ¿hemos aprovechado la oportunidad de ver a Cristo Jesús? Durante todo nuestro caminar por el Evangelio de Juan, ¿te has dado a la tarea de ver al Cristo resucitado? De ver su poder y su majestad en toda su gloria, porque lo hemos visto. Lo hemos visto en las cosas que decía: yo soy la luz del mundo, yo soy el agua, yo soy la verdadera comida. Escuchamos cosas y vimos cosas en este evangelio que nos hacen mirar a Él. Aprovechate esa oportunidad. Porque la realidad es que con este estudio que hemos tenido de ver la vida de nuestro Señor, Él se manifestó a tu vida. Lo hizo. Se manifestó a tu vida. Ahora pensemos en esto, hermano. Al principio mencioné que ellos, en vez de estar en donde Jesús les dijo que estuvieran, se fueron a pescar. Podemos decir que por esa desobediencia la pesca de la noche no fue exitosa. Pero al obedecer cuando Jesús les dijo que echaran la red a la derecha, eso sí trajo éxito. Porque fueron obedientes. El hecho de que Jesús proveyó por ellos y la comida que les preparó demostró que siempre cuida de sus discípulos. ¿Cómo el Señor va a cuidar de ellos después que ascienda a la diestra del Padre, como siempre lo ha hecho? Cuidando de sus discípulos, velando por ellos. Se hizo cargo de sus necesidades y así como cuida de ellos, cuida de nosotros. Hermano, ¿cuántas veces hemos visto la mano de Dios cuidándonos? ¿Cuántas veces la hemos visto? Si usted se pone a pensar realmente en su día a día, ¿cuántas veces usted ha visto la mano de Dios sobre tu vida, cuidándote? Si se pone a pensar, yo estoy seguro que muchas veces hemos visto cómo el Señor nos cuida, nos provee, nos liberta y cómo siempre está con nosotros. La realidad es, hermano, que desde que nosotros abrimos nuestros ojos, durante el día y durante toda la noche, el Señor cuida de nosotros. No hay un momento ni un segundo en nuestra vida, en el día a día, que el Señor no cuida de los suyos. Él nos cuida y nos guarda. Y nos provee lo que nosotros necesitamos día a día. Esta historia también nos recuerda que en la obediencia siempre está la bendición de Dios. Lo que el Señor hizo aquí fue tan impactante en la mente de sus discípulos que cuando pensaban que tal vez ya no eran dignos del llamado de Dios, vieron que el Señor es el quien llama, que el Señor es el quien restaura. Ellos aceptaron el llamado a servir al Señor Jesucristo el resto de sus vidas. Y vemos una vez más que el Señor usa a personas débiles y pecadores para avanzar su reino. Y por la gracia de nuestro gran Dios, ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. Jesús, hermano, te encuentra en medio de tu fracaso. Tú no tienes que llegar a Él con la red llena, ni con resultados que mostrar. Él se manifiesta en la madrugada, en ese momento silencioso donde la noche terminó y no produjo nada. Si hoy sientes que tus esfuerzos han sido en vano, este pasaje te recuerda que ese es precisamente el lugar donde Cristo se acerca. No llega cuando todo está bien, sino cuando queda en evidencia que sin Él no hay fruto. Finalmente, hermano, Jesús te invita a tener comunión con Él. Y esto es significativo, ¿verdad? En este epílogo, que termina alrededor de una mesa, por decirlo así. No comienza con una comisión ni con una corrección, sino con una invitación sencilla y profunda. Venid, comed. Esa es la invitación. Venid, comed. Las puertas están abiertas. El Cristo resucitado no solo te llama a servirle, sino a estar con Él. Él no busca una relación basada únicamente en obediencia, sino una comunión real y viva con Él. Y esa invitación, hermano,
tan sencilla como poderosa sigue abierta hoy, para ti y para mí. Y para aquel que no conoce a Cristo, esa es una invitación, ven, ven. Las puertas no están cerradas, ven. Solamente tienes que mirarlo a Él. Porque en Cristo y solamente en Cristo hay salvación. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dicho en esta mañana, mi Dios. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por recordarnos que tú cuidas de nosotros. Para recordarnos, Padre Santo, que tú no nos abandonas, aunque nosotros te abandonamos a ti. Tú no nos abandonas. Que aunque hagamos aquellas cosas que no te agradan, Padre Santo, tú como quieras, con manos abiertas, nos dices, venid, comed. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Jesús, gracias por el sacrificio de la cruz. Porque sin ese sacrificio no podíamos venir a ti. Porque no te estamos buscando, sino que tú nos trajiste a ti y te damos gracias. Señor, queremos agradarte, Padre. Queremos vivir para ti. Queremos, señoras, trabajar en tu obra, para tu reino, mi Dios. No para ganarnos algo, sino porque te amamos, Señor, y por lo que tú has hecho por mí, por nosotros, Señor, aquí. Señor, ayúdanos a caminar cada día a la estatura de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles seguidores tuyos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra que tú has hablado en todas nuestras vidas, Padre Santo. Pero esta palabra, Señor, no se quede en nuestras mentes, sino que podamos, Señor, enseñarlo a otros. Predicar las buenas nuevas de salvación, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.